voy a avisar hoy. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Qué gozo estar conectados con Radio Restauración de León. Estamos iniciando su programa Oasis de Esperanza a través de Radio Restauración de León 89.7 FM, trayendo una palabra de fe, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo para cada uno de ustedes que sabemos que en estos tiempos necesitamos del Señor, necesitamos esa ayuda espiritual, necesitamos ese consejo pastoral. Y para eso Dios ha mandado hombres y mujeres de fe que siempre estén adelante llevando el mensaje del Señor a cada uno de nosotros. Bendecimos a todos los oyentes de Radio Restauración de León. Sean bienvenidos a su programa Oasis de Esperanza. Tenemos audiencia a través de Facebook. Gloria a Dios por todas esas personas que también están conectadas, amigos y hermanos que están conectados a través de Facebook. Es una bendición que usted esté con nosotros en su programa Oasis de Esperanza, trayendo una palabra de bendición para sus vidas. Y para dar inicio, quiero que usted ahí donde está, haga una oración conmigo, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Hasta aquí Jehová nos ha sostenido, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Y para iniciar su programa Oasis de Esperanza, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Tú sigues siendo bueno. Gracias, Señor, porque tú nos tienes hasta aquí, nos has sostenido, Señor, nos has protegido con tus brazos de amor. Presentamos este programa Oasis de Esperanza, Señor, a tu invitado. Que seas tú, Señor, trayendo esa palabra, que seas tú trayendo ese rema de Dios para cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que eres tú el que va a hablar. Sabemos, Padre de la Gloria, que eres tú el que tiene ese mensaje para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada amigo, cada hermano que está conectado. Bendigo cada persona que nos está escuchando y que nos está viendo a través de Facebook. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Y para dar inicio, antes de presentar a nuestro invitado, quiero leer una pequeña porción de la palabra del Señor en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 24, dice así. Capítulo 24, versículo 4. Vamos a leer el 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Y dice, el Señor le respondió en el versículo 4: tengan cuidado que nadie los engañe, les advierte Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Y con esta pequeña porción de la palabra del pastor, amigo y consejero que Dios ha puesto en nuestro camino, y sabemos que así como ha sido de bendición para mi vida, también va a ser de bendición para la suya, y es el pastor Douglas Prado. Él es pastor en la ciudad de Managua, y es una bendición, pastor. Bienvenido a su programa Oasis de Esperanza. Muchas gracias, hermana Ruth, por la invitación. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Gracias por esta invitación para compartir la poderosa palabra del Señor en estos tiempos que todos la necesitamos y necesitamos entender bien lo que dice la palabra. Saludamos a toda la audiencia de tu bonito programa Oasis de Esperanza, cuyo lema, trayendo una palabra de esperanza, es muy atinado para este tiempo. Todos necesitamos una palabra de esperanza, una palabra que nos mantenga la fe viva, la fe en acción, ¿verdad? Y gracias al Señor por esta radio Restauración de León,
que tiene una gran audiencia, llega hasta a muchos lugares y a esta hora particularmente, ya cuando las actividades del día han cesado en parte para mucha gente, podemos estar en esa intimidad con el Señor. Dios te bendiga, hermana pastora Ruth Osorio, ¿verdad? Y te siga usando para el engrandecimiento de su reino aquí en Nicaragua. Amén, pastor. Le damos la bienvenida a la familia Restauración de León. Sabemos que no es la primera, sino muchas veces que usted va a estar compartiendo con nosotros. Y los micrófonos, pastor, ya son suyos. Hoy vamos a ver un tema interesante y usted nos compartía que Dios puso en su corazón un perfil sobre qué está pasando como iglesia, qué estamos haciendo, cuál es el rol de la iglesia frente a estas señales del fin. Entonces, todo el programa es suyo, pastor, y escuchamos su tiempo. Muchas gracias, hermana Ruth, y damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Él es el que merece todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a compartir esta noche con toda la audiencia de tu bonito programa el consejo de la palabra del Señor en este marco de las señales del fin, ¿verdad? Las señales del fin. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos bendiga. Yo sé que has orado, pero permíteme orar también a mi papá, a nuestro Padre, al papá de todos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor, a este siervo inútil, siervo de barro en tus manos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por el programa, gracias por la Radio Restauración de León, por su audiencia, por las familias que están en todas las comunidades de León y más allá, Señor, hasta donde llega la señal. Atentos a la palabra tuya, Señor. Edifica cada corazón, Padre amado. Edifica cada familia, cada matrimonio, Señor. Sana relaciones. Ayúdanos, oh Dios, a tener ese sentido de urgencia para enfrentar, Señor, estos tiempos que anuncian tu próxima venida y tu inminente regreso aquí a la tierra. Oh Padre amado, dirígeme, Señor, santifica mi mente, mi corazón, que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean gratos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros oímos hablar de las señales del fin, uno puede encontrar información en la Biblia y aún en los medios seculares, en los medios que están ahí impresos, escritos, digitales, ¿verdad? Y todo el mundo ve el evento de las señales del fin como algo externo a nosotros. Por lo menos nosotros podemos encontrar, la Biblia es clara en esto, en lo que usted señalaba, hermana Ruth, en la lectura que usted tuvo esta noche, hablaba de poderosas señales que nuestro Señor Jesucristo nos advierte en su evangelio, pero también la Biblia tiene otras señales, ¿verdad? Otras señales en el marco de del contenido de Mateo capítulo 24 del 1 al 14, ¿verdad? Ahí Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin y ahí encontramos entonces un resumen de todo aquello que precederá la venida del Señor. Y dicho sea de paso, la venida del Señor se da en dos momentos, ¿verdad? Hay varias posiciones bíblicas alrededor de esto que estoy diciendo. La venida del Señor se da en dos momentos. El primer momento es cuando Él viene en el momento que se llama el rapto, lo que entendemos como el rapto de la iglesia, ¿verdad? La palabra para rapto es arpazo, es decir, es un arrebatamiento, una transposición rápida. Y eso lo expresa el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando él dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, seremos arrebatados, los que durmieron en Cristo van a salir de sus lugares de descanso, ¿verdad? Y serán transformados y también nosotros para recibir al Señor en el aire, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, y así estar con el Señor siempre. Esa es la primera parte. La segunda parte de esta venida del Señor es cuando Él ya desciende con todos sus santos y los ángeles, desciende a la tierra y su pie, la planta de su pie, según la profecía bíblica, será puesta allá en el Monte de los Olivos. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida del Señor, es un evento que
tiene esas dos particularidades. Diferentes estudiosos, teólogos, eruditos de la palabra, ubican, algunos incluso han dejado de creer ya en la enseñanza del rapto de la iglesia. Otros ubican el rapto en medio de la semana de tribulación. Otros señalan que la iglesia va a atravesar toda esa semana de la gran tribulación, pero que será rescatada al final. Entonces hay diferentes posiciones alrededor de esto. Lo importante es que le permitamos al Espíritu de Dios que Él nos revele esa palabra y nos dé paz en nuestro corazón. Sin embargo, alrededor de este marco, digamos, de las señales que expresamente están reveladas en la palabra del Señor, hoy queremos compartir con la hermosa audiencia de este programa Oasis de Esperanza una palabra que el Señor nos ha inquietado en nuestro corazón, compartirla con todos los nicaragüenses y hasta donde llegue la señal, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que en el marco de Mateo capítulo 24, del 1 al 14, solo lo voy a señalar, se habla de falsos maestros y falsos cristos, ¿verdad? Como eventos que van a suceder como señales antes de la venida del Señor, antes del final de los tiempos, antes del fin. Falsos maestros, falsos cristos. Y vemos nosotros que eso ahora se está cumpliendo, pero al pie de la letra. Guerras y amenazas de guerra. Esa es otra señal, ¿verdad? Hambre y terremotos. La voy mencionando para que miremos que todo esto se está dando. Si usted pone las noticias, quizás en los canales oficiales del mundo entero no se muestran todas las noticias, pero las noticias sobre estas cosas, pero hay otras cuestiones alternativas ahí, lo que sube las personas o algunos sitios especializados en esto, donde uno puede ver lo que está sucediendo, las inundaciones, la sequía, los terremotos. También otra señal que se iba a dar era la persecución y el odio contra los cristianos, ¿verdad? Hay mucha persecución en países allá del continente africano y de Asia también. Hay muchos que están enfrentando persecución y odio contra los cristianos. Aquí nomás en Estados Unidos vemos nosotros que han quemado incluso iglesias, ¿verdad? Hace poco al pastor John MacArthur y toda su iglesia se le abrió un proceso por no acatar las órdenes del gobernador de California. En fin, hay muchos ejemplos alrededor del cumplimiento de esta persecución y odio contra los cristianos que ven aumento, ¿verdad? Por lo cual hay otra señal, y es que muchos van a apostatar de la fe, muchos van a negar su fe, y los que la van a negar, es bueno decirlo ahora en este tiempo, quienes van a negar su fe es aquellos que no se afirmaron en ella, no profundizaron, no echaron raíces, quedaron en la superficie como la semilla que nació entre espinos o sobre la roca. No profundizaron, y el Señor dice, y como no profundizó, a la hora de la prueba se secó, colapsó esa planta. Entonces, una señal es que muchos van a abandonar la fe, va a haber mucha traición a la fe, se van a levantar falsos profetas que van a engañar a muchos, como hay ahora muchísimos de estas. Pero no me quiero detener en eso. La maldad se iba a multiplicar, la maldad va a llegar al colmo. Si creemos nosotros que hemos visto cosas que son la expresión de un corazón no arrepentido, de un corazón endurecido por el pecado, falta muchas cosas por aparecer. El amor se va a enfriar y es algo que debemos de cuidar, el amor de muchos, porque dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad hay un gran peligro, y es que el amor de muchos se enfríe. El amor de muchos se enfriará, y si perdemos el amor, perdemos la esperanza, perdemos la fe, se nos enfría la esperanza, la fe, la razón de vivir, y podemos vernos tentados a caer en la apostasía como tal. También otra señal que iba a preceder a estos tiempos era la evangelización mundial. Que ahora que hemos tenido como iglesia que enfrentar, por ejemplo, el tema de estar en cuarentena, restringido, con distanciamiento social y cosas parecidas, eso ha provocado que de muchas otras maneras, así como estamos ocupando hoy las redes sociales, Skype, Facebook, etcétera, porque la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor no está en cuarentena. La palabra del Señor debe seguirse predicando y se seguirá predicando
por todos los medios posibles. Entonces, todas estas señales, y podemos seguir hablando de más señales, que los hombres serán amadores de sí mismos, la maldad se va a multiplicar, etcétera. Todas estas señales son señales que nos están diciendo algo, nos están señalando algo. Y aquí debemos de ubicar a Israel como la nación que está marcando con los eventos que ellos están atravesando, como el reloj profético del Señor. Lo que pasa con Israel afecta al mundo entero. Hace poco, en estos días, salió la noticia del acuerdo de paz, un reciente acuerdo de paz, creo que con los Emiratos Árabes, creo yo, que es la firma de ese acuerdo, uno de tantos que van a seguir haciendo. Entonces, el llamado de paz y seguridad es otra señal que va a ser una señal que anuncia un fin repentino de muchas cosas. Pero, pastora, ahora en esta noche lo que queremos compartir con la audiencia preciosa de este programa es que cómo la iglesia, porque la iglesia en medio de toda esta crisis que está atravesando, tiene una responsabilidad delante del Señor. El mundo como lo conocíamos antes, se va alejando cada vez más de nosotros, como un recuerdo y como una sombra que va pasando, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿a qué horas termina la cuarentena para volver otra vez a la normalidad que teníamos? Pero esa historia, personalmente, esta es una opinión muy personal, ¿verdad? Creo que ese mundo que conocimos ya pasó, ¿verdad? Y querramos o no, nos vamos adentrando en una de las etapas más sombrías de la humanidad, es decir, en una oscuridad muy densa de maldad, de indiferencia y de pecado. Esta pandemia del COVID, del virus, ha venido y lo está haciendo y está haciendo sacudir el estado de las cosas, ¿verdad? Este virus ha venido a matar, a robar la unidad, a robar la felicidad, la quietud, la vida y, si fuera posible, también la esperanza. Pareciera que sobre la humanidad se cierne un futuro sombrío de caos, de falsedad, de mentiras, y el mundo en general, unos a otros nos estamos haciendo daño, nos estamos lastimando, tenemos tolerancia cero para cualquier cosa, no podemos tolerar nada, nos estamos lastimando, y unos por amor al dinero, otros por la indiferencia, también se lastiman, y otros por falta de amor. Entonces, el mundo, y Nicaragua no escapa a eso, el mundo se está adentrando a un nuevo orden de situación, para el cual, para este estado de situaciones, la iglesia del Señor no solo debe estar sabida, sino que también enseñada y preparada para seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad que le rodea en este tiempo. Todos los cristianos, todos los que amamos a Cristo, todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos una gran responsabilidad en este tiempo. Toditos. No solamente es ir al templo, no solamente es expresar nuestra adoración congregacional, sino también es la responsabilidad individual más allá del templo, ¿verdad? ¿Qué dice en Juan capítulo 1, verso 5? En Juan capítulo 1, verso 5 dice que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Juan que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Es por eso que la iglesia del Señor está llamada a seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad que se está manifestando en la tierra. Quiero compartir la palabra del Señor para esta noche. Quiero compartirla en el libro de Lucas. Si usted tiene su Biblia, por favor, quiero que vaya a Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 40. Hablando nuestro Señor Jesucristo y preparando a su discípulo, nos dice en esta palabra eterna, Lucas capítulo 12, verso 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue
y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues, oiga bien, vosotros pues también, y ahí hay una coma, ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. Entonces, aquí hay un llamado de parte del Señor para su iglesia, en medio de todas estas señales que advierten el fin de los tiempos como lo hemos conocido y la inminente segunda venida de Cristo. Entonces, entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos por los eventos externos a la iglesia que están sucediendo todos los días. Si usted pone las noticias, va a encontrar robo, va a encontrar asalto, desempleo, guerras y todas las cosas que ya anunciamos. Pero ¿cuál es el papel que debe jugar la iglesia frente a esa señal? Y sobre eso queremos compartir en este tiempo. Entonces, hay una verdad espiritual, decíamos en Juan capítulo 1, verso 5, y es que la iglesia debe ser luz. Y esta verdad nos debe transmitir confianza plena. La iglesia es luz y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Porque nosotros, como dice Primera de Tesalonicenses 5:5, Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Usted tiene que decírselo a usted mismo, ahí donde usted está, repítalo, no somos de la noche. Los hijos de Dios no somos de la noche ni somos de las tinieblas. Por lo cual, ante esa realidad, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia en estos tiempos? Hoy vamos a ver 5 aspectos en el tiempo que nos resta. Vamos a ver 5 aspectos y le pido que usted se prepare con su Biblia, con su lapicero, para que tome nota de las citas que dice la palabra del Señor, de cómo debe prepararse la iglesia de Jesucristo en estos tiempos frente a las señales que avisan el final de los tiempos. Cómo la iglesia del Señor debe prepararse. Vamos a compartir 5 aspectos. Quizás algunos de estos la iglesia se está descuidando. La iglesia los puede estar descuidando y esta noche es tiempo que haciendo un examen muy consciente, muy sincero con uno mismo, si hay algo que usted necesita ahora ajustar en su vida y en su relación con el Señor, hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque dice el Señor que dice, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, ¿verdad? En cualquiera de estos momentos, el Señor puede venir por su iglesia. Entonces, ¿cómo debe prepararse la iglesia? Más allá de las señales del fin, la iglesia tiene una gran responsabilidad para recibir a su Señor. Lo primero, la iglesia debe mantener la confianza en Dios. Eso es lo primero, puede anotarlo. Mantener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque toda esta maldad que nos rodea, todo este desasosiego, toda esta situación convulsa que está agarrando más fuerza cada día, puede debilitar nuestra confianza. Pero la iglesia del Señor está llamada a mantener la confianza en Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:7? Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que producen todas estas señales del fin? Ansiedad. Producen ansiedad y la iglesia no está exenta. El Señor dice que nuestra fe va a ser probada. La fe tuya, hermano que me escucha, amigo que me esté escuchando, si usted tiene fe en el Señor, su fe va a ser probada. Y eso es importante que usted lo recuerde y lo maneje. Pero toda esa ansiedad que se causa en el corazón por razón de todo lo que nos rodea,
dice que debemos depositarle en el Señor. Descanse en el Señor en este tiempo. Si no tenemos confianza en Dios, vamos a ser víctimas del miedo. Vamos a ser víctimas del miedo, del pánico, de la incertidumbre, ante todas las cosas que apenas están comenzando a suceder. La iglesia debe saber que van a venir tiempos de mucha más maldad que la que hay ahora, que la que se ha visto hasta ahora. Pero debemos seguir confiando y esperando en el Señor y sus promesas. En segundo lugar, la iglesia, frente a estas señales del fin, debe estar en paz con Dios y con los hombres. Oiga bien, debe estar en paz con Dios y con los hombres. Si usted tiene todavía ahí un corazón no perdonador, yo le invito en el nombre del Señor que usted reflexione, recapacite y pueda perdonar lo que le hayan hecho, porque Dios quiere que usted no solamente esté confiando en Él, sino que tenga paz en su corazón, tenga paz con Dios y paz con los hombres. Y estar en paz con Dios y con los hombres demanda un estado de reconciliación, tanto con el Señor como con nuestros semejantes, porque hay elementos en la voluntad de Dios que no conocemos, como la hora y el día de su venida. Pero también no conocemos el día en que nosotros vamos a dejar este mundo. No sabemos eso. Así como no conocemos el día en que el Señor volverá, tampoco conocemos el día en que nosotros vamos a partir para estar delante del Señor. Así es que esta noche es una noche para reflexión de que si usted tiene que perdonar las ofensas que le hayan hecho, ¿verdad? No le digo que no le haya dolido, que no se haya decepcionado, que no haya sido lastimado, pero perdone. La iglesia frente a las señales del fin debe ser una iglesia perdonadora, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 12:18? Si es posible, oiga lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Debe estar en paz. Habrá matrimonios donde no hay paz entre los cónyuges, donde no tiene paz el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, o los hijos con los esposos. Y aunque sea una familia cristiana, puede ser que hayan fricciones, pero hoy en esta noche es importante estar en paz. Procuren la paz entre la familia. Una familia unida es una familia invencible en el nombre del Señor. También dice Romanos 5:1. La palabra del Señor nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su venida nos quiere hallar a todo León, Quesalhuaque, Malpaisillo, todas las comunidades de León, toda Nicaragua y hasta la tierra entera. Quiere hallarla en paz, con paz en nuestro corazón, para nuestros hermanos y en paz para con las demás personas. La iglesia se prepara teniendo paz con todos. No puede tener la iglesia un corazón endurecido, un corazón enfriado, un corazón rencoroso. No puede la iglesia. Yo sé que ha habido mucho dolor, mucha tristeza, mucha injusticia en todos estos tiempos y puede haber más, pero una iglesia que está confiando en Dios es una iglesia que perdona con el amor que Dios le ha dado. Aún en medio del caos, tenemos que amar, tenemos que perdonar y tenemos que olvidar. En tercer lugar, querida iglesia, amigo, amiga que nos escucha en esta hora, la iglesia frente a las señales del fin debe estar alerta. Dice Mateo 24:42, dice nuestro Señor Jesucristo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La actitud de la iglesia es que debe estar velando, debe velar. ¿Y qué significa velar? Velar requiere un mayor énfasis en la vida espiritual que en la vida natural del ser humano. Velar significa estar atentos, espiritualmente atentos a todas las señales
que se van cumpliendo, que están pasando frente a nuestros ojos. Hoy día la iglesia necesita un mayor acercamiento a la palabra del Señor y al entendimiento de la sana palabra, de la santa y perfecta voluntad de Dios, para no estar en una, como dice la Escritura, en una ansiosa inquietud. Nuestra oración debe ser siempre, mire lo que dice en el contexto de lo que dice Deuteronomio 29:4. Yo le invito a que usted anote esta cita, Deuteronomio 29:4, y la voy a leer ahorita. Vamos a irnos aquí a Deuteronomios, capítulo 29, Deuteronomios, capítulo 29, versículo 4. En ese contexto debe estar nuestra oración. Hoy, en esta noche, vamos a pedirle al Señor esto que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 29, verso 4. Dice la palabra del Señor así: pero hasta hoy Jehová no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ese era el reclamo de Moisés al pueblo, que estaba endurecido. Mire qué interesante. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón para entender, porque a veces pueden estar pasando señales, pueden estar pasando situaciones frente a nuestros ojos que no las entendemos espiritualmente. Entonces, ¿qué dice ahí? Hasta ahora Jehová no les ha dado corazón para entender. Hay que pedirle al Señor: Señor, dame un corazón entendido, dame entendimiento, Padre, dame ojos para ver y oídos para escuchar, porque la fe viene por el oír. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu, y el espíritu es lo que nos vivifica. El espíritu es el que nos da vida. De tal manera que si yo no entiendo la palabra, tengo un problema de vivificación. Tengo un problema de estar en sintonía con el Señor. Danos un corazón para entender, Señor, estas señales que están pasando. Y solo así estaremos despiertos en nuestra labor, vigilantes, y no seremos llevados perdidos por cualquier viento de doctrina. Velad requiere y demanda conocer los tiempos que vivimos. No podemos estar velando desconociendo los tiempos que estamos viviendo. ¿Y cuál es el mensaje? Necesitamos conocer los tiempos que vivimos, necesitamos conocer hacia dónde va la humanidad, necesitamos conocer cuál es el mensaje para esta generación que está fría e indiferente al llamado de Dios. En cuarto lugar, la iglesia de este tiempo, que está viendo el cumplimiento de la palabra del Señor alrededor de las señales del fin, tiene que prepararse en santidad. Voy a repasar los tres aspectos que hemos visto. Lo primero, la iglesia debe seguir manteniendo su confianza en Dios. Segundo, la iglesia debe procurar con toda su fuerza estar en paz con Dios y con sus semejantes. Tercero, la iglesia debe estar alerta al cumplimiento de las cosas que están sucediendo, pero visto desde un corazón entendido, con ojos espirituales abiertos y oídos espirituales abiertos. Y eso solo lo da el Señor. En cuarto lugar, la iglesia de este tiempo, hermanos queridos, debe profundizar su preparación en la santidad del Señor, perfeccionando, dice, el temor de Dios en la hermosura de la santidad. El Señor viene por una iglesia santa, limpia, santificada para el Señor, apartada para el Señor, sin relación con todas estas cosas que están pasando, por hombres y mujeres que no se han enredado en los negocios de esta vida. La santificación, como ese proceso, digamos, de la regeneración de la vida y de la fe del creyente, eso va de la mano. La regeneración de la vida y la regeneración de la fe del creyente van de la mano. ¿Qué dice el Espíritu Santo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14? Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos, pero no solo la paz, hay que seguir. Dice el Espíritu Santo en Hebreos 12 y 14 que debemos seguir la paz y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Todo el mundo está desesperado y hemos oído hasta la saciedad que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene. Eso es cierto, pero ¿estás preparado? ¿Tenés paz en tu corazón? ¿Hay paz en tus relaciones? ¿Hay santidad, una vida de santidad en tu vida? Eso es importante, hermano. Aún en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Dicen los estudiosos que el hecho de estar todo el mundo encerrado en las casas ha elevado la violencia doméstica, los malos tratos, los abusos a los niños. Y si a eso le suma que tal vez mucha gente tiene que salir a buscar el sustento diario, el ingreso diario, y la situación está muy difícil porque hay muchos negocios que han venido cerrando por la falta de ventas, etcétera. Eso trae mucha presión a la familia, ¿verdad? Y entonces el hecho de estar encerrados trae un componente bien tremendo que quiere robarnos la paz, que quiere robarnos el gozo, que quiere robarnos nuestra santidad para con el Señor. Pero aún en estos tiempos difíciles, la iglesia, hoy más que nunca, sabiendo que su Señor viene pronto, está llamada a consagrarse más para el Señor y a vivir menos para el mundo, en el ritmo que el mundo quiere establecer. La iglesia tiene que prepararse más, que no nos pase como aquellas vírgenes insensatas que no se prepararon, se les gastó el aceite, no tenían aceite cuando vino el Señor y después querían quitarle y comprarle el aceite a las otras vírgenes prudentes, ¿verdad? Hoy hay mucha información, usted puede encontrar mucha información en las redes sociales, pero no hay mucho conocimiento. Es paradójico esto. Hay una cantidad de información como nunca antes, pero mucha gente pareciera no tener ese conocimiento de lo que el Señor ha permitido que haya como información, ¿verdad? Y esa información sin conocimiento está saturando la mente de toda una generación, de toda esta generación que hoy está sobre la tierra, ¿verdad? Pero como decíamos, a mayor información pareciera ser que hay menos conocimiento y eso trae angustia también, aflicción y dolor con todo ese cúmulo de información que está erosionando la identidad de la juventud. Todo ese cúmulo de información está contribuyendo a que la gente pierda el norte en cuanto a sus valores, no se santifique, a lo malo comience a llamar bueno y a lo bueno que dice el Señor en su palabra, comience a llamar malo. Y la santidad, el temor de Dios se va diluyendo por toda ese cúmulo de información sin conocimiento que está bombardeando a toda esta generación. Entonces, debemos de tener cuidado con eso, amada iglesia. Podemos estar apagando el espíritu y eso nos dice el Señor que debemos cuidar de no hacerlo, de no apagar el espíritu. Cuando ya perdemos la santidad, perdemos esa comunión con el Señor, el espíritu se entristece y se va apagando, como dice ahí. ¿Qué dice Romanos capítulo 13, verso 12? La noche está avanzada y se acerca el día. Oiga bien, la noche está avanzada. Estoy leyendo Romanos capítulo 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es parte de esa vida de santidad. Debemos de tomar las armas de la luz en este tiempo. Y usted puede decir, pastor, ¿y cuáles son las armas de la luz? La Biblia habla de como arma. Oiga bien, en la descripción que hace el apóstol Pablo, dice que tomemos el yelmo de la salvación, proteja su mente, proteja su cabeza. El yelmo es un arma para protegerse de los ataques y el bombardeo de esa información negativa que abunda hoy. Protéjase con el yelmo de la salvación, vístase con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del espíritu.
¿verdad? Que es la palabra de Dios. Esas son armas espirituales, ¿verdad? Pero también la palabra nos dice que nuestras armas no son carnales, sino que son armas espirituales poderosas en Dios para derribar y destruir fortalezas. Hay otras disciplinas que pueden vincularse con este entrenamiento para esa vida de santidad. Por ejemplo, la oración, el ayuno, el tener una disposición al servicio de los intereses de Dios, la alabanza y la adoración. Encontramos en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, una advertencia bien fuerte, hermanos. Una advertencia de Dios para la gente del final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 22, verso 11 nos habla sobre la libertad que el hombre tiene para escoger y tomar una decisión en estos tiempos de señales del fin. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 11? El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Si vamos a ser obedientes al Señor, tenemos que considerar esta palabra. Si Dios te ha llamado mujer, si Dios te ha llamado varón, tú que nos escuchas a esta hora de la noche, valora ese llamado que Dios te ha hecho. Honra a tu Señor, honra a tu Creador. Pídele a Dios que te llene de amor cada mañana tu corazón. Pídele al Señor que te dé un corazón entendido, ojos y oídos abiertos espiritualmente para no ser engañado. Y decide en tu corazón vivir en santidad para el Señor. Si has andado desviado, si has andado ahí coqueteando con el pecado, si estás escuchando más a las malas amistades que te están hablando y seduciendo para hacer lo malo, para no ir a la iglesia, para no leer la Biblia, para no congregarte, para no escuchar la palabra, ojo, es tiempo de que vuelvas al camino. Este es tiempo de que vuelvas al camino que el Señor nos ha abierto a través de Jesucristo. Hay un llamado a la santidad, así que debe prepararse la iglesia del Señor que le ama al Señor y que aguarda su venida. Y en último lugar, ya para ir concluyendo, la iglesia del Señor, como punto número 5, la iglesia del Señor debe prepararse en oración para mantenerse obediente al Señor. Debe prepararse en oración para mantenerse en obediencia a Dios. ¿Verdad? Dice el Señor que Él mirará al que es pobre de espíritu y que tiemble ante su palabra. Mucha gente ha perdido el temor de Dios. Se llama cristiano, va a la iglesia, pero cuando sale del templo es otra cosa, se transforma. No honra sus deudas, no se maneja con la verdad, no cuida ese testimonio de que el poderoso Dios de Israel vive en su corazón, ha dejado la oración, ya no encuentra gozo en estar en la intimidad con Dios. Ojo, no nos enfriemos, hermano. No estamos juzgando ni condenando a nadie, solamente estamos alertando a la iglesia que la iglesia del final de los tiempos es una iglesia llamada a vivir confiando en Dios, a vivir, a estar en paz con el Señor, a prepararse, a estar alerta, a estar vigilante, a no descuidar su santidad y su obediencia al Padre. La tentación para dejar eso es grande en este tiempo. Pero si usted está más cerca del Señor cada día, va a estar más fortalecido para no ceder a la tentación de fallarle al Señor. Pida al Señor la llenura de su espíritu. Pídale al Señor la fortaleza del Espíritu Santo para que se mantenga usted en la brecha. Toda la maldad del pecado, hermanos, toda la maldad del pecado del hombre tuvo su raíz, ¿sabe? Este mundo que estamos viviendo, todo el dolor que ha habido en este mundo, tuvo su raíz en la desobediencia del hombre. Es por eso la importancia de la obediencia de cada hijo de Dios al Señor. Es cierto que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y es cierto que el Señor en Cristo Jesús está pasando por alto los pecados, pero eso no justifica que nosotros perseveremos en Él. No justifica que nosotros tengamos por inmunda la sangre del pacto en la cual hemos sido santificados.
La iglesia, frente a las señales del fin, debe prepararse en oración para ser obediente hasta el fin. Todo este dolor, decíamos, y toda esta angustia tuvo su raíz en la desobediencia, porque dice que así como en Adán todos mueren, que por la desobediencia de un hombre vino la muerte, y así la muerte se pasó a todo mundo. Ahí eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 5, verso 12. Esto le animo en el nombre del Señor a que usted camine en obediencia al Señor. Dice aquí Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire que por un hombre, bastó solamente un hombre para que el pecado entrara. Dios santo. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor. ¿Qué estamos diciendo? Que todo este dolor, todo este sufrimiento es consecuencia del pecado. Y el pecado, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia al Padre, el dejar de creerle a Dios y creer la mentira que el enemigo, que Dios lo reprenda, ofrece al hombre. Pero también la Biblia, venido Cristo, nos dice en Primera de Corintios 15, 21, Primera de Corintios 15, 21, nos habla el Señor de que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dice que por un hombre también entró la resurrección de los muertos. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sin embargo, amada iglesia, amado amigo y amiga que nos escucha, si vamos a considerar que debemos prepararnos para la venida del Señor frente a todas estas señales que están pasando, tenemos que considerar nuestra obediencia y nuestra lealtad al Señor de manera total. Para concluir, veamos lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 14. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 14. Dice, te mando, oiga bien, te mando, le dice el apóstol Pablo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una gran lección. Hay una gran lección que sacar de aquí para nosotros. Y es que la iglesia del Señor debe mantenerse preparada, preparándose en constante preparación, en obediencia al mandato que ha recibido del Señor hasta la venida de Cristo. Entonces, hoy más que nunca, ya para concluir, hoy más que nunca, los 5 elementos que la iglesia en este tiempo debe de abrazar con toda determinación son la confianza en el Señor, mantener la paz con todos nuestros semejantes y con Dios. Tercero, estar alertas y vigilantes a las señales que están pasando. Cuarto, procurar la santidad. La santidad es ese proceso. La santidad es vivir para Dios, es apartarse de todo lo que el pecado ofrece y vivir una vida para Dios. Tu vida ya no es tuya, fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo. Y lo último es ejercitados en la oración y la obediencia. Pero todo esto que les estoy hablando en esta noche descansa en una decisión personal tuya, de usted que nos esté escuchando. Usted puede hacerlo personal y decir, voy a seguir confiando en el Señor. Estoy en paz con el Señor y con todos mis semejantes. Mire lo que decía la palabra del Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Puedes dormir en paz? ¿O tu conciencia te inquieta en esta noche y te dice de que
Hay que reconciliarse, hay que perdonar. Debemos de estar, como decimos, alertas y vigilantes, procurando la santidad y la obediencia al Señor. ¿Por qué razón? Y aquí están, a nivel de conclusión de esta meditación, 4 aspectos breves. 1, los cambios son inevitables, iglesia. Las cosas van a seguir, los cambios van a seguir sucediendo. Cambios en la política, cambios en la economía, cambios en el clima, cambios en la sociedad, cambio en todas las cosas. Lo único constante es el cambio. Y la iglesia debe estar clara de eso. El cambio es inevitable. Segundo, la iglesia, como es luz, las tinieblas no van a prevalecer sobre la luz. Si usted es luz, si usted es iglesia del Señor, quiero decirle en esta noche que las tinieblas no podrán contra usted, que las tinieblas del error, del pecado, del mundo, de Satanás, no van a permanecer ni a prevalecer contra la iglesia. Bendito sea el Señor. Usted está en las mejores manos. En tercer lugar, hay algo más grave que la pandemia que está sufriendo el mundo entero. Hay algo, y aquí está el centro de toda esta reflexión en esta noche. Hay algo más grave que el virus que está padeciendo la humanidad y que ha quitado la vida a miles de personas. ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe qué es lo más grave? Porque lo más grave no es solamente partir de este mundo, no es ir a descansar, no es como la gente entiende morir, eso no es lo grave. Lo grave es tener un corazón que no quiere considerar la palabra de amor y de perdón que le extiende hoy el Señor y el Padre de todos. Eso es lo más grave. Lo más grave no es el virus, lo más grave no es la cuarentena, lo más grave es el corazón endurecido que no quiere recibir el amor de Dios. Eso es lo más grave, porque se está cercenando la posibilidad de vida eterna. Eso es lo más grave. Y si hay algo que debemos atender con más urgencia, todo León, toda Chinandega, toda Managua, toda Nicaragua, si hay algo que debemos atender con más urgencia, más allá incluso que la preocupación por el virus y por la muerte, es prepararnos para entrar a la vida eterna cuando Cristo venga, que es la culminación de todos los eventos del fin. ¿Cuándo culminan todos estos eventos del fin? Con la venida de Cristo. Pero ¿estás preparado para recibirlo? ¿Estás listo para recibirlo? ¿Está la iglesia sin mancha y sin arruga, santificada para el Señor en este tiempo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y esa pregunta nos confronta a todos. Porque esa es la iglesia por la cual viene el Señor. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Y esas son palabras mayores. Porque más allá que estar preocupados por cuándo termina la pandemia, más allá que estar preocupados por cuándo volvemos a la normalidad, cuándo volvemos a todo lo que hacíamos antes. La pregunta de fondo es, ¿qué tan preparado estoy para mi encuentro con Cristo? ¿Cuántos nicaragüenses en este año comenzaron en enero y no han terminado el año? ¿Cuántos nicaragüenses comenzaron en enero y no lograron terminar hasta el día de hoy el año que el Señor les regaló? ¿Cuántos nicaragüenses han pasado a la eternidad sin estar preparados ni perdonados por el Señor? Dios santo, eso se asusta. Porque si por razón de cualquier causa, ya sea causa natural o del virus ese, uno tiene que partir, lo importante es partir reconciliado con Dios. Eso es lo más importante. Pero si no te has reconciliado en esta noche, el Señor te está llamando. El Espíritu Santo te está llamando para que vengas a reconciliarte con Él, para que abandones todo aquello que te está alejando de Dios, para que tu corazón esté limpio y preparado para el encuentro con el Señor. El apóstol Pablo lo entendía y el Espíritu Santo nos dijo, sea que vivamos o sea que muramos, lo más importante es que del Señor somos. Si usted ya es del Señor y necesita fortaleza, hay que reconciliarse con el Señor. Hay que fortalecernos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecerse. Si usted todavía
es simpatizante de la palabra, es simpatizante del evangelio. Esta noche, hermano querido, no pierda más el tiempo, por favor, a través de este precioso programa, Oasis de Esperanza. Mire qué lindo nombre. Un oasis es un descanso en medio del desierto, es un regalo de Dios en medio del desierto. ¿Qué hay en un oasis? Hay vida, hay sombra, hay plantas, hay agua. Aquí hay un oasis, aquí hay palabra de vida, aquí hay palabra de Dios. Iglesia, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de su gracia, en el poder de su amor, y sigamos firmes hasta adelante. Sabemos que no debemos poner nuestros ojos en los hombres, ni en los sistemas de hombres, porque ya no somos de este mundo. No somos de este mundo. Santifícalos en tu palabra, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Si es que en esta hora vamos a orar para, el tiempo está justo, vamos a orar para que usted tenga ese momento de entrega al Señor. Quiero agradecer en el nombre de Jesús a mi hermana pastora Ruth por haberme invitado a compartir este consejo de la palabra del Señor para la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Para que todos estemos fortalecidos en el Espíritu Santo de Dios y que reconozcamos la importancia de estar preparados a cada momento, predicando la palabra, sirviéndole al Señor en santidad y con una mente abierta espiritualmente. Vamos a orar en esta hora. Si usted desea unirse en la oración, puede hacerlo ahí en su casa. Aparte un momentito de privacidad, cierre sus ojos, tengamos comunión con el Señor. Amado Padre eterno que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, este programa y esta audiencia, Dios, que ha venido, oh Padre amado, a estar pendiente y a estar escuchando tu palabra. Muchas gracias, Señor. A ti sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Tú conoces los corazones de todos nosotros, oh Padre amado, y si hemos pecado contra ti, Señor, en esta noche, hoy queremos reconciliarnos contigo. Hoy queremos reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de eso, oh Padre amado, y pedirte, Señor, que nos des la fortaleza de tu espíritu para cambiar de dirección, para dejar el pecado atrás, para renunciar a todo lo que el mundo nos quiere ofrecer para separarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te pido que derribe fortaleza, murallas que haya querido levantar el enemigo en la mente o el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, que tu palabra que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón traiga entendimiento y traiga luz y revelación a todos nosotros. Padre, que seamos esa iglesia que te ama, que seamos esa iglesia que espera tu venida, que se está guardando como la novia fiel esperando a su esposo. Oh Padre amado, perdona, Señor, el pecado de Nicaragua. Perdona, Señor, todos los pecados que como nación hemos cometido, Señor, toda ofensa, Señor, todo ultraje a ti, Señor, porque así dice tu palabra, que el pecado es ultraje al Señor, ultraje y respeto a tu dignidad y a tu autoridad. Perdona, Señor, los pecados de tu iglesia y los pecados de este pueblo, Señor. Reconocemos hoy en esta noche que todos hemos fallado delante de ti, oh Padre amado, y pedimos, Señor, perdón. Pedimos que tengas misericordia de nosotros, que traigas un tiempo de refrigerio para cada uno de nosotros. Señor, si hay matrimonios que han perdido el amor, Señor, que han perdido, oh Padre amado, esa llama que los unió algún día, Señor, y ahora viven, Señor, en mucha tirantez, en mucha agresión, en mucha violencia. Oh Padre, en esta noche te pido que haya reconciliación entre ellos y contigo, Señor, porque estamos llamados, oh Padre amado, a hacer luz en medio de las tinieblas. Hoy te quiero pedir, Señor, por aquel que está teniendo adicciones y que está sufriendo en lo privado, Señor. Que, Señor, mi Dios, que cree que nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Tú miras cómo él se está haciendo daño, cómo ella se está haciendo daño, Señor. Oh Padre amado, trae revelación a su corazón y dale la fuerza para que abandone, Señor, toda adicción, oh Padre amado. En el nombre de Jesús y por tu palabra, Señor, por tu fidelidad, pedimos, Señor, misericordia. Trae limpieza espiritual para aquel, Señor, que está sirviendo en tu obra.
pero que en la intimidad no está siendo limpio, no está siendo puro. Oh Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, santifica a tu iglesia, santifica a tu iglesia. Te pido que proveas, Señor, para la necesidad de todo Nicaragua, de todo León, de todas las ciudades, Señor. Oh Padre amado, tú eres nuestro protector y tú has dado promesa y palabra fiel que nunca nos haría falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh Padre amado, ese nada me faltará integral para tu iglesia en este tiempo. Despierta tu iglesia, Señor. Permite, Padre, y toca los corazones para que te busquemos confiadamente, para que descansemos en ti como un niño, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que todas estas señales que están pasando, todas estas cosas difíciles que están pasando, son señales que advierten de que algo está por suceder. Y para cuando suceda, Señor, oh Padre amado, que tu iglesia esté lista, Señor, para no fallar, Señor. Si vienen tiempos de persecución a tu iglesia, Padre, si ese hombre de pecado se manifiesta, Señor, como está profetizado, Señor, que tu iglesia esté preparada, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, que tu iglesia sea hallada en paz y en santidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y fieles hasta el fin. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. Derrame ese bálsamo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para mantener, Señor, viva la fe y la confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado en esta noche. Bendice a mi hermana Ruth, a tu hija, Señor, tu sierva, la pastora Ruth Osorio, a su esposo, a sus hijos. Oh Padre amado, su ministerio, su trabajo que le has dado, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición y tu cobertura. Síguela usando, Señor, en el nombre de Jesús. Síguela usando como esa antorcha que alumbra en medio de toda esta oscuridad que se cierne sobre muchas almas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a nuestro hermano Juan, Padre amado, Juan Corrales, y que siga, Señor, sirviéndote a ti con todo gozo en su corazón. Bendice a su familia y su ministerio. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermana Amén. Ruth. Le doy la palabra a usted en esta hora, en el nombre del Señor. Amén. Poderosa palabra, Pastor Douglas. Vamos a un tiempo especial y es donde nuestra audiencia va a empezar a escribirnos y va a empezar a hacernos algunas preguntas. Y quiero hacerles la invitación. Pueden llamarnos. Es algo importante a través de esta conexión. Ahora podemos recepcionar llamadas. Usted puede marcar nuestros números en cabina 2319-9810, 2319-9811. Llámenos, aquí va a estar el pastor Douglas, voy a estar yo y vamos a escucharle. Sabemos que hay muchas personas, pastor, que necesitan un consejo y Oasis de Esperanza, usted decía algo importante, es esa paz, es esa bendición en medio de tantos problemas que estamos enfrentando. Pueden también mandarnos su audio o escribirnos al WhatsApp 5842-1592. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario sobre este tema. Por acá, Pastor Douglas, tenemos algunas preguntas ya que nos han mandado a través de Facebook, pero les seguimos invitando, llámenos, 2319-9810, 2319-9811 o mándenos su audio o mensaje al 5842-1592. Dice por acá, Pastor Douglas, la hermana Mayela Arauz, ella es de la ciudad de León, y nos dice, debemos prepararnos y estar velando, aprovechando los días porque los tiempos son malos. ¿Cuál sería su interpretación, dice, a esta palabra mi hermana Mayela Arauz? Bueno, gracias Mayelita por estar pendiente. Efectivamente, una de los llamados de la iglesia para este tiempo es estar velando. Y el velar significa tener una acción de vida de alerta, ¿verdad? Una acción de vida de alerta. Alerta ante todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Velar significa, como lo decíamos ahora, ¿verdad? Que esto requiere, Mayelita, mayor énfasis en la vida espiritual que en la vida natural del ser humano. Estar velando significa tener un entendimiento de las cosas que están pasando y no angustiarnos por eso. No angustiarnos por eso. Sabemos por la palabra del Señor que van a pasar muchas cosas.
Pero ahí el cristiano debe tener un balance entre volverse indiferente al dolor de la gente, ¿verdad? Y eso no es lo que dice la palabra. Debemos de tener una atención orientada siempre al servicio y al amor a los demás, sabiendo y descansando en la fidelidad de Dios, porque los hijos de Dios, hermana Mayelita, no estamos en tinieblas. Usted no está en tinieblas, usted sabe de estas cosas, pero el que no está en el Señor, el que todavía su corazón todavía no se arrepiente, está en afanosa inquietud, está atemorizado por todas las cosas que están pasando. Pero ahí es donde tenemos un hermoso ministerio, la iglesia del Señor, toda la iglesia que está velando por todas estas cosas que están sucediendo. Debemos de ser ese instrumento de Dios para llevar consuelo. Y el llevar consuelo es aliviar la carga. Eso literalmente eso significa llevar consuelo, aliviar la carga que tienen las personas ante tanta situación que están viviendo. Entonces, los días son malos. Claro que sí, estamos viviendo tiempos muy complejos. Los hijos rebelándose a los padres, mucho desamor entre los cónyuges, la oferta que el mundo hace o tiene nos distrae a todos y uno puede rápidamente perder la línea de conexión con el Señor. Son días malos. Y son días malos porque el hombre le está llamando bueno a lo malo. Imagínese usted, en muchos países se está legalizando la homosexualidad. En muchos países está legal, en Europa, yo creo que en Alemania, si mal no me equivoco, es legal que los hermanos se casen, hermanos de padre y madre. En Canadá hay una ley que permite el matrimonio entre personas y animales. O sea, los días que estamos viviendo son días terribles. Se está corrompiendo a los niños desde su infancia, ¿verdad? Y la iglesia del Señor debe ser luz, debe estar velando de cómo estar sirviéndole al Señor, ayudándole a traer a otros a Cristo Jesús sin perder su contacto con Dios. Gracias, Mayelita. Es una tremenda pregunta y muy pertinente para este tiempo. Se me fue el audio, hermana. Se me fue el audio. Okay. Listo. Ya. Una hermana nos estaba escribiendo y nos decía: les felicito por ese tema. Gloria a Dios, porque aún hay pastores que están predicando sobre la verdad de la venida de Dios. Mi pregunta es la siguiente, Pastor Douglas: ¿por qué la iglesia en sí ha perdido el primer amor? ¿Por qué en estos tiempos difíciles, en vez de acercarse a Dios, se han alejado de Dios? Qué pregunta más profunda. Sabe que creo yo, no conozco el nombre de la muchacha o de la persona que llamó hermana pastora para dirigirme. Anónimo, pastor, nos escribió el mensaje. Bueno, esta persona que hace esa pregunta es la pregunta que estremece los cielos. Esa es una pregunta que estremece los cielos, porque si reconocemos que Dios es amor, ¿qué provoca que el hombre deje su primer amor? ¿Qué provoca? Pueden haber muchas razones, no hay una sola. Pueden haber muchas razones, pero yo logro identificar al menos dos. Uno, la no perseverancia en el llamado. Si nosotros, es como un niño, mire, cuando uno viene a Cristo, uno ha sido trasladado, dice la palabra, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y le encargan una tarea para que anunciemos las virtudes de Cristo. Entonces, si hemos nacido de nuevo, cuando estamos en nuestro primer amor, cuando venimos a Cristo, cuando tenemos ese encuentro con el Señor, nuestros ojos espirituales se nos abren y nos damos cuenta de la dimensión del pecado, pero también de la dimensión del amor de Dios por nosotros, porque de tal manera nos ama Dios que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, cuando tenemos esa conciencia, wow, queremos nosotros desgastar nuestra vida sirviéndole a Dios, sirviéndole a sus propósitos. Queremos compartir a los demás la buena nueva que ha llegado a nosotros, que Dios nos está perdonando, que hay salvación, que hay perdón. Pero algo pasa en la vida de las personas, que el trajín diario
si uno no persevera, si uno no abandona toda aquella cosa terrenal que está en nuestra vieja naturaleza, uno fácilmente puede ir invirtiendo más tiempo en lo terrenal que en el llamado que Dios nos hace. Y la naturaleza que esté más alimentada es la que va a prevalecer en nuestro estado de vida. Si le damos más fuerza a la naturaleza caída que todavía permanece en nosotros, porque esta morada terrestre que se va deshaciendo, dice la palabra, fue vendida al pecado, es pecaminosa, tenemos que alejarnos de todo aquello que nos atrae para pecar, porque si no lo hacemos, dice Jesús que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y de repente podemos alimentar más nuestra naturaleza pecaminosa carnal que la nueva naturaleza espiritual. Y entonces, en lugar de estar alimentándonos con cada día más con alimento más sólido, la palabra, la comunión, el servicio, el testimonio, vamos alimentando más la naturaleza terrenal. Y entonces, cuando vemos poco a poco, perdemos nuestro primer amor. Por ejemplo, cuando el Señor le dice eso a la iglesia, ahí en Apocalipsis, era una iglesia que estaba afanosamente sirviéndole a Dios, pero se habían enfocado tanto solamente en el servicio que habían descuidado su primer amor. ¿Y cuál es su primer amor? Es cuando Cristo es el centro de tu vida. Tu primer amor es ese. ¿Qué te hace dejar a Cristo? No tenés comunión con Él, no hablas con Él, no tenés contacto con su palabra y comenzás poco a poco a irte alejando y cuando te das cuenta, aunque vayas a la iglesia religiosamente hablando, aunque vayas a la iglesia, puede poco a poco tu comunión personal, porque dice la palabra que nosotros hemos sido llamados para tener comunión con Dios a través de Jesús, de tal manera que ahí, como dice en 1 Corintios 1:9, que hemos sido llamados para tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Si yo no tengo comunión con Jesucristo, poco a poco puedo caer en la religiosidad de las obras muertas, por ejemplo, y perderme esa riqueza de comunión con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Entonces, ¿qué hace que el primer amor se enfríe, se muera, se aleje? Es dejar de tener comunión con Cristo, es alejarme de Él y es llenarme de las otras, alimentar mi otra naturaleza más que mi naturaleza espiritual. Gracias, hermana Ruth. No tengo audio, pastora. Ok. Pastor Douglas nos escribía, un oyente nos mandó un mensaje y nos pidió pues que fuera también de forma anónima la pregunta. Y dice así, bendiciones hermanos, estoy confundida con una pregunta, dice. La iglesia tiene una controversia entre la apariencia física y el corazón. Decimos que el que tiene que estar limpio es el corazón, pero el apóstol Pedro también dijo que el cuerpo. ¿Qué me puede aconsejar usted, pastor, sobre qué tenemos que tener limpio? ¿El corazón o el aspecto físico? Dice la pregunta por acá. Las dos cosas. Porque dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Que a veces enseñamos que el cristiano, a veces enseñamos un poquito mal, creo yo, la escritura, con buena intención, pues, pero enseñamos mal. Yo creo que no hay que ponerle mucho énfasis, digamos, lo importante no es lo de afuera, sin embargo, lo de afuera no hay que descuidarlo. Es decir, el Señor mira el corazón, examina la mente, prueba la mente, ve el corazón, pero también la apariencia es importante, claro que sí. Sin embargo, el Señor nos llama a ser modestos, a ser castos. No son los peinados ostentosos, los vestidos costosos, no es estar, no es estar más enfocado en lo externo que en el interior. Yo personalmente creo, y a la luz de la palabra del Señor, que las dos cosas, hermana, son importantes.
Las dos cosas son importantes, ¿verdad? Uno expresa en su vista exterior el gozo que está dentro de usted, el gozo, el perdón, ¿verdad? No hablando de la sensualidad, no cayendo en la sensualidad, no cayendo en lo que el mundo entiende como lo sexy. No ocupamos el templo de Dios para eso. Sin embargo, es importante cuidarlo. Por ejemplo, soy cristiano y me voy a descuidar en lo que como, voy a dañar mi cuerpo, y el cuerpo no es mío, el cuerpo es del Señor. ¿Cómo usted cuidaría el templo que es del Señor? Y el primer templo que es del Señor es tu cuerpo. Somos morada donde mora el Espíritu Santo. Entonces, de repente podemos descuidarnos en lo que comemos. Vamos a tener una apariencia obesa o extremadamente delgado. ¿Es importante la apariencia? Claro que sí, porque refleja la salud que hay en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Claro que sí. Lo que el Señor nos exhorta es que no idolatremos el cuerpo o no caigamos en la carnalidad, en la sensualidad, pero la apariencia es importante. El Señor, si usted revisa todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor indica todos los detalles del templo que se construyó, del tabernáculo, de la ropa de los sacerdotes, dice hecho de obras primorosas. O sea, al Señor le gusta la excelencia, al Señor le gusta, ¿cómo se llama? La calidad en cuanto a las cosas que se hacen. Sin embargo, nuestra confianza, nuestra atención no debe estar centrada en ello, sino en la limpieza del corazón, la limpieza de los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermana, tenga paz en eso, tenga paz. No es pecado arreglarse, no es pecado, pecado es no arreglarse. No es pecado arreglarse, con modestia, eso dice el Señor, con pudor y modestia, eso no hay que perderlo. Hay mucha discusión sobre eso, ¿verdad? Hay muchos enfoques sobre eso, pero al menos es lo que el Señor nos dice, que debemos de tener, debemos de vestirnos con decoro, debemos de vestirnos con pudor y con modestia, algo que se está perdiendo hoy, porque se le ha enseñado a la gente, tu cuerpo es tuyo, la que no enseña no vende, qué sé yo, y los cristianos no podemos caer en ese enfoque diabólico, rebelde, que viene de un corazón no arrepentido. Dice que, y además también el Señor nos dice, ¿verdad? En el libro de Proverbios, que la hermosura, al final de cuentas, vana es la hermosura, dice, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Al final yo creo que el corazón es importante, la apariencia es importante, pero más que eso es el temor de Dios en el corazón sincero que ama y obedece al Señor. Gracias, pastora. Amén. Amén, pastor. Y queremos invitar a nuestra audiencia, ¿verdad?, que pueda mandarnos su audio a través del WhatsApp 5842-1592. Nos saludan, pastor, desde California. La hermana Miriam Britana Alcántara nos está escuchando desde California y nos manda pues saludos. También tenemos gente conectada desde Huaco. Tenemos gente que está ahí desde Huaco y gloria al Señor, que hay de varios departamentos, gente de Jinotega, de Bluefield, nos están escribiendo de Ciuna y gloria al Señor. De Matiguás nos escucha la hermana Eve Espinosa y está conectada. Por acá tenemos una pregunta, pastor. Dice la familia López. Ellos como familia nos hacen una pregunta. Bendiciones, pastor. Dice, yo he soñado con el fin del mundo y el arrebatamiento. Y desde ese momento me ha entrado mucho pánico y miedo. ¿Cómo puedo vencer mi temor del fin del mundo? Yo soy de Telica, dice, y es la familia López quien hace esta pregunta. Bien, entiendo que ha tenido sueños, ¿verdad? Ha tenido sueños y eso le ha traído angustia. Yo le invito, hermano, no sé si ella es hermana, hermano, es varón, mujer. Familia López, familia López. Saludos a toda la familia López. Y dice el Señor que en Él tengamos paz, ¿verdad? Tengamos paz. Familia, descanse en el Señor, descanse en la paz del Señor, ¿verdad? Porque en solo Cristo Jesús, Él es el príncipe de paz y Él nos da paz a nosotros.
Él va a hablar, mire, él va a hablar a través de visiones. Dice que los jóvenes tendrán visiones, soñarán sueños, ¿verdad? Y Dios tiene muchas maneras muy lindas de comunicarnos su verdad. Y esos sueños que tal vez este hermano o hermana está teniendo son una forma en que posiblemente el Señor está transmitiendo un mensaje, pero para que tengamos confianza. Evidentemente, el mundo está atravesando momentos muy difíciles y se van a poner peor, pero el pueblo del Señor está llamado a descansar en el Señor. Hermano, hermano, el que está teniendo los sueños, por favor, le pido que clame al Señor, que ore al Señor, que le traiga paz a su mente, a su corazón, y la interpretación correcta, la confirmación de esos sueños. Pídale señales al Señor si esos sueños vienen de Dios o pueden ser que vengan también de los temores más profundos que como seres humanos es normal que tengamos. Puede ser que Dios nos dio la bendición de tener sueños. Qué bonito es soñar. Hay personas que yo he conocido que dicen, yo nunca sueño. Pero qué bonitos son los sueños. Hay sueños que son agradables, hay otros sueños que nos dejan inquietos. Dicen los expertos en el cuerpo que los sueños a veces reflejan los temores más profundos que uno tiene. O sea, no todos los sueños son de Dios. Eso es importante que lo manejemos. No todo lo que soñamos viene del Señor. Puede ser que vengan de nuestros miedos más profundos, ¿verdad? En todo caso, uno tiene que pedirle al Señor que le ponga paz en su corazón, porque Jesucristo, que vive en el corazón de la familia López, es el príncipe de la paz, es el príncipe de paz. En mí, dice Jesús, tendrán paz, porque dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Y esa paz que nos da Jesús, querida familia, es el estar siendo amados por Dios. Mire, la paz que nos da Jesús es la paz que nos da el hecho de estar en el pacto eterno. Esa paz es el hecho de estar siendo amados, de tener la fidelidad de Dios de nuestro lado, de que Dios está velando por nosotros. O sea, la paz que Cristo nos da es la paz de la reconciliación, de la justificación, de la salvación que Él ha hecho posible a través de su sacrificio. Esa paz de sentirnos amados por Dios, perdonados por Dios, justificados delante del Padre, es más que suficiente. Sabemos que en el mundo hay aflicción, pero los que hemos confiado en el Señor tenemos paz en medio de la tormenta. Así es que, hermanos, descansen en las promesas del Señor y en la fidelidad del Señor. Saludamos a Miriam, amén, aprovechando, hermana Ruth, a Miriamcita, que está en California. No sé qué hora es allá, pero sé que es noche. Dios les bendiga a toda la audiencia que tiene Oasis de Esperanza en Buaco, en Ciuna, en Matiguás, en Bluefield. Wow, gloria al Señor. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Pastor, nos dice aquí Francisco Agüero y Omar Carvajal. Ellos están escuchándonos desde su trabajo. Dice, estamos en sintonía con Radio Restauración y Oasis de Esperanza. Y la pregunta es la siguiente, pastor. ¿La iglesia estará en la tierra, dice, en la gran tribulación, durante la gran tribulación? Mire, eso es una de las preguntas más inquietantes. No hay una sola posición sobre eso. Hay varios enfoques que han surgido a la luz del tiempo alrededor de esto, porque algunos señalan, ¿verdad? Lo primero que quiero decirles a Francisco y a Omar, gracias por la sintonía del programa y los invitamos a que siempre estén pendientes y que compartan en sus redes. No hay una sola posición, digamos, alrededor de este tema. Del arrebatamiento solo se menciona 1 o 2 veces en las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Otros señalan, solo les puedo comentar en esta noche, por razón de tiempo, que este es un tema bien amplio. Al menos yo he conocido que hay 4 posiciones de los expertos en estos temas sobre el tema de que si la iglesia va a estar en la tribulación o no. Por ejemplo, unos interpretan, ¿verdad, hermano Francisco y hermano Omar, que cuando el Señor dice a la final trompeta, porque se tocará trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán, bajo ese enfoque señalan de que la iglesia va a estar esperando ese momento de esa resurrección
cuando se toque la final trompeta. Algunos señalan también que la iglesia va a atravesar la tribulación, pero va a ser quitada de en medio, antes de la gran tribulación. Es decir, aún en los 3 años y medio de paz de la última semana, la iglesia va a ser quitada en medio. Y otros dicen que la iglesia no va a entrar ni siquiera a esa semana, a esos 3 años y medio de paz de la semana 70, sino que va a ser quitada de en medio al inicio de la gran tribulación. Todos estos enfoques encuentran alguna argumentación bíblica, por lo cual no me atrevo a decirle a usted que hay una sola posición. Hay varias posiciones, ¿verdad? Sobre esto. En todo caso, si la iglesia atraviesa la tribulación o es quitada en medio de la tribulación o antes, lo importante no es el momento, sino que perseveremos. Porque Jesús dice, el que persevere hasta el fin, ya sea que llegue al inicio, en medio o al final, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, por eso quise compartir en el nombre del Señor esta reflexión esta noche para decirle a la iglesia esos 5 consejos de Dios para mantenernos firmes y unidos, todos los que somos del cuerpo de Cristo, confiando en Dios, velando en el Señor, cultivando la obediencia, la santidad, ¿verdad? Y estar en paz con Dios y con todos nuestros semejantes. Solo así podemos estar listos, ya sea que el Señor nos llame al inicio, en medio o al final de la gran tribulación. Lo que sí va a hacer es que la iglesia va a ser transformada, absolutamente. Vamos a recibir un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, porque entonces le veremos tal cual Él es. Y esa palabra y esa verdad declarada nos debe a nosotros de dar aliento para permanecer hasta el fin. Un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús, bendito sea el Señor. Tremenda promesa. Amén, Pastor Douglas. Un saludo también a mi papá, él está conectado, pastor, desde Esquipulas, Matagalpa, y nos está escuchando. Bendiciones para él, toda su iglesia, ellos están conectados y me dice qué poderosa palabra la que están compartiendo. Mi papá, el pastor Edgar Osorio, nos escribe también Verónica Prado, dice bendiciones a toda la audiencia de la radio y del programa. Dice mi hermana Miriam Alcántara, amén, pastor, estamos orando por todos los pastores de Nicaragua. Y nos hacen una pregunta, pastor, pero bueno, vamos a hacérsela en el nombre del Señor. Dice por acá, escuché una noticia de un pastor en Estados Unidos que mencionaba que los pastores que no estaban bajo cobertura estaban falleciendo. No voy a mencionar el nombre del pastor, pero dice, ¿qué piensa usted, pastor Douglas? ¿Por qué están falleciendo los pastores? ¿Porque están bajo cobertura o porque el Señor decide llevárselos? Imagínense que eso está como aquellos que dicen que el que está atravesando momentos de pobreza es porque está bajo maldición. Hermano querido, nada más alejado de la verdad que eso. La Biblia dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Los santos también mueren. O sea, no es que mueren porque están sin cobertura apostólica. Mire, la Biblia no muestra ni enseña ese rango, digamos, de cobertura. Somos servidores. ¿Qué dice la palabra? Que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, aquí tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? Los pastores mueren porque se enferman, mueren porque se descuidan. Muchos pastores mueren por ser desobedientes, con el debido respeto, ¿verdad? Muchos pastores, porque desobedientes aquí a la palabra. De repente vemos el mal y no nos apartamos. ¿Y qué dice el Señor? El sabio ve el mal y se aparta. La prudencia nos va a guardar. Alguien dijo, soy más útil para el Señor vivo que muerto. Entonces, sí, los pastores hemos muerto para el mundo y estamos vivos para el Señor. Eso sí, eso es verdad. Pero si sabemos que anda una pandemia descontrolada, que está regada, que no se sabe ni quién anda infestado, que los niños pueden ser portadores pasivos, etcétera, 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 uno debe tomar las debidas precauciones, ¿verdad? Porque también Dios da la ciencia Dios da la ciencia al hombre como expresión de su poder y de su sabiduría.
La expresión de este personaje, de este señor que está ahí en internet, yo la interpreto como una opinión muy personal de él. No es una opinión que tenga sustento bíblico, ¿verdad? Los pastores mueren no porque no tengan cobertura apostólica, mueren porque el Señor los llama a su presencia. El Señor nos ha dado un tiempo a todos nosotros y nos dice a través de su palabra: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos a nuestra vida sabiduría de lo alto, ¿verdad? Para saber vivir estos tiempos que estamos atravesando. Hay esa expresión, ¿verdad? Pero es una expresión muy personal. Eso no tiene fundamento bíblico. Y nosotros creemos que Jesús es la palabra revelada para el mundo entero a través de la Sagrada Escritura, porque el fin de la ley es Cristo. El final de toda la palabra es el Señor, es el amor de Dios. Y por favor, iglesia, filtremos todo lo que oímos a la luz de la Escritura para no caer en temores, angustias, desesperaciones. ¿Le puede dar una gripe a un pastor? Perfectamente, perfectamente. Los pastores no son superhumanos, son seres humanos sensibles al llamado del Señor, valientes, que han tomado su vida y han entregado su vida a la causa del reino de los cielos. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Los pastores no son, o al menos bíblicamente, personajes que están llamados al destaque social. El pastorado es una labor de cuidado del rebaño que le pertenece al Señor. Y muchos pastores han descuidado eso, ¿verdad? Yo pienso que los pastores deben expresar preocupación, deben vendar a la oveja perniquebrada, deben cuidar de los peligros que hay al rebaño, etcétera, porque el rebaño es del Señor. Los pastores solo somos siervos inútiles en sus manos. Amén. Y me gustaría agregar algo a eso, pastor. Los pastores son seres humanos iguales que nosotros. Los pastores también tienen, alguien me decía, los pastores están en las manos de Dios. Y es cierto, pero también tienen necesidades que nosotros creemos que ellos no les duele nada, tienen que estar en todo tiempo bien. Cuando usted decía algo importante, el pastor se enferma, sí se puede enfermar. Pero ¿cuál es el rol de la iglesia en estos tiempos? Orar por sus pastores. Yo pienso que el rol de la iglesia es no criticar ni señalar a los pastores, sino orar. Porque a mí me llamaba la atención un comentario que hacía un muchacho y me decía, los pastores deberían de estar al frente orando por todos los enfermos. Y me decía, ¿dónde están esos pastores? Y le decía yo a él, usted tiene que pedirle a Dios revelación y orar por su pastor. Haga bien o haga mal, es Dios quien va a encargarse del pastor, no nosotros como miembros en este caso. Tenemos que ser prudentes, orar por ellos y dejarnos guiar, porque dice que Dios los mandó a ser un guía. Usted, pastor Douglas, igual que los pastores, es nuestro guía y nosotros tenemos que estar atentos a la voz de ustedes. También, hermana pastora Ruth, mire, algo que la iglesia tiene que hacer por su pastor es orar para que él mantenga esa comunión con el Señor. 1, 2, para que realice, y eso es bíblico, dice que debemos obedecer a nuestros pastores, sujetarnos a nuestros pastores para que ellos hagan la obra sin quejarse. Yo eso le tengo mucho respeto a esa exhortación de la palabra, porque si uno de estos pastores, siervos del Señor, hay iglesias que a veces se ponen bien difíciles, las ovejas, a veces se ponen bien difíciles, no hacen caso, todo el mundo quiere gobernar al pastor, todo el mundo quiere hacer lo que le parece en la congregación, y de repente los pastores pueden hacer la obra encargada, pero pueden quejarse, pueden hacerlo con queja, y la queja no es buena, la queja no abona, la queja no es de Dios. Entonces hay que hacer la obra con toda la pasión que hay, con todo el forraje, digamos, espiritual, pero tiene que haber una iglesia que esté orando siempre por su pastor. Yo le invito a toda la iglesia que nos escucha, te lo digo con todo mi corazón, no deje de orar por sus pastores. Amén. Los pastores
tienen una relación muy personal con el Señor, tienen sus cargas con el Señor, usted lo sabe también como pastora, y solo el Señor entiende ese corazón pastoral. Mire, ¿qué hizo Elías? Elías le dijo a Dios, quítame la vida, y no más, ya, no quiero más. Ay, Señor, ¿y qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Vuelve, le dice, porque largo camino te espera. Entonces, mire qué linda la relación de Dios con su siervo. Por ejemplo, con qué amor y ternura el Señor. Mire, si hay algo que a mí, yo le invito a toda la congregación, a toda la audiencia, que se deleite leyendo la relación de Dios con el profeta Ezequiel. Con qué ternura le habla Dios al profeta, al siervo, y le dice, ¿qué ves ahí, hijo de hombre? ¿Qué ves ahí? Y esa intimidad que tiene Dios con él, ¿verdad? Es como la que tiene Dios con el corazón de cada pastor que ha sido llamado por Dios. No el que se autollama, el que ha sido llamado por Dios. Mantiene esa llenura, esa comunión con el Espíritu Santo de Dios que lo fortalece en medio de la prueba, ¿verdad? Yo le pido a la iglesia, a toda la iglesia desde California, Boaco, León, Chinandega, Managua, donde nos miren, este es tiempo de orar por los pastores para que Dios les dé sabiduría, valor, fortaleza, salud y prudencia. Amén, así es, pastor. Cerramos con esta pregunta, pastor. Dice mi hermano J.R. Zárate. Pastor, Dios le bendiga. ¿Cuál va a ser la iglesia que se va a salvar? O más bien sería, ¿cuáles son las personas que se van a salvar? Bueno, sobre eso, mire, sobre el Señor nos dice en su palabra que varias citas bíblicas. Primero es la iglesia perseverante, la iglesia que llegue hasta el fin. Muchos van a caer en el camino, muchos van a renegar de su fe, van a negar a su Señor en el tiempo de la persecución, en el tiempo de la crisis, en el tiempo del sufrimiento, ¿verdad? Muchos van a negar a su Señor. Hay otros también, muy buena la pregunta del hermano Zárate. Zárate, hermano Zárate, déjame llamarte así porque JR no me gusta, mejor Zárate. Bonito apellido, Zárate. Hay muchos que han sido llamados a la gracia del Señor, pero que han convertido la gracia del Señor en ocasión para la carne. Oiga bien. Entonces uno dice, ¿será que todos los que han sido llamados a la gracia del Señor van a ser salvos? Porque digamos que la Biblia nos enseña que hay tres grupos de personas. Primero, los que están sin haber sido vivificados por el Espíritu. Esos no tienen temor de Dios, esos andan en la carne, no han sido vivificados por el Señor. Ese es uno. Están los otros, está el otro grupo de personas, el otro bloque de personas que está conformado por aquellas personas que han sido vivificadas por el Espíritu del Señor y que han entrado a su reposo, que han aceptado el gobierno de Jesús en su vida, se han arrepentido de sus malas obras, se han alejado de ello y han creído la palabra del Señor con todo su corazón y han pasado de muerte, que era el estado, como dice Efesios 2:9, que estaban muertos en delitos y pecados y han sido vivificados por el Espíritu de Dios y han entrado al reposo del Señor y están en la gracia del Señor. Ese es el segundo bloque. Pero dentro de la gracia del Señor, dentro de ese bloque, dentro de ese cuerpo espiritual, hay personas que estando en la gracia han tomado la gracia como ocasión para la carne. Y dice que estos tendrán, según dice la Escritura, un juicio bien severo de Dios. Todos aquellos que estando en la gracia han hecho de la gracia ocasión para la carne y para el libertinaje, dice que la más densa oscuridad de los cielos está reservado para los falsos maestros y para toda esta gente, ¿verdad? Y el Señor dice que va a traer a juicio a toda esta gente y no
no va a ser, su juicio no va a ser igual que los otros, porque dice que estos que toman la gracia como ocasión para la carne van a sufrir, y aquí le voy a dar la cita. Aquí le voy a dar la cita, permítame. Dice aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1:9. Dice que toda la gente que se revela al Señor, todos aquellos que ahora están dando tribulación, por ejemplo, ese otro grupo, ese otro enfoque de la Biblia, todos aquellos que ahora están atribulando a la iglesia del Señor, ¿verdad? Ellos van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿verdad? Esta gente que ahora está dando tribulación, está tribulando a los santos del Señor, ¿verdad? Pero vendrá el tiempo en que ellos también van a ser excluidos. Pero la Biblia nos habla entonces de que hay gente que se vuelve del santo llamamiento. Esa gente, la pregunta es, ¿quiénes son los salvos? Los salvos son los que perseveren hasta el fin. Hay muchos que se van a regresar, otros que van a ocupar la gracia para hacer ocasión para la carne, para el vientre, para el libertinaje, ¿verdad? Para ellos, para esos falsos maestros que ocupan la gracia para ocasión errónea, dice que está reservada la más densa oscuridad de la más densa oscuridad, dice la palabra del Señor. Y habla de que estos malos, maestros que están enseñando erróneamente al pueblo, ¿verdad? Desde una posición de la gracia del Señor, dice que van a estar ocupando la más densa oscuridad, está reservada para ellos para siempre. Entonces, el Señor conoce el corazón de todos nosotros. Y esa pregunta que hace el hermano Zárate, yo también en algún momento del tiempo me la hago y me duele la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nicaragüenses que están conviviendo con nosotros en este tiempo se ponen tan duros y rebeldes con el Señor? Y uno se pregunta, ¿cuántos nicaragüenses se están perdiendo cada día? ¿Cuántos nicaragüenses están pasando a una eternidad sin Jesús? ¿Y cuántos hermanos de la iglesia también están renunciando a su fe y están abrazando el mundo? Entonces, yo creo que ¿cuál es la iglesia que se salva? Dice el hermano Zárate. La iglesia que se salva es la iglesia que se mantiene firme hasta el fin, la iglesia que ama la venida de Jesús, la iglesia que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, y una iglesia que está perseverante en la obediencia al Señor. Amén, Pastor Douglas. Qué bendición. Sabemos que nuestra audiencia ha sido bendecida con este tema. Próximamente vamos a preparar otro tema, Pastor, ya que la gente nos está comentando qué poderosa palabra. Yo sabía que no solo iba a bendecir mi vida, también está bendiciendo muchas almas nuevas, y gloria a Dios por eso. Y yo le quiero agradecer de manera personal, Pastor, por acompañarnos en este programa Oasis de Esperanza a través de Radio Restauración. Ya sabemos que es parte de nuestra familia Restauración de León. Aquí Amén. Tiene una casa y esperamos pues que próximamente, Pastor, usted pueda estar nuevamente con nosotros. Gloria al Señor, la gloria y la honra es para el Señor. Solamente somos siervos inútiles en sus manos, ¿verdad? Para bendición para todo su pueblo. Gracias, Pastora Ruth, por invitarnos. Ha sido un gustazo estar nuevamente en su programa y estar compartiendo este tiempo de bendición con usted. Es un oasis, realmente es un oasis de bendición. Amén, y saludamos a toda la audiencia, ¿verdad? Y que el Señor bendiga y prospere este hermoso ministerio. Amén, Pastor. Dios bendiga a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos y hermanos de la radio, y los esperamos el jueves en una audición más de Oasis de Esperanza.